que todas las empresas, empresarios, debemos ajustar el salario mínimo que corresponda al año 2026. Hoy estamos con Dana Piñeros, la líder del Centro Jurídico Internacional, para hablar del tema del salario mínimo y el aumento que podría llegar a tener en 2026. Bienvenida, es un gusto tenerte aquí. Hola, muy buenos días para todos. Valerie, un gusto estar acá. Entonces, pues, como lo hablábamos antes, empecemos por hacer algunas especulaciones, ¿no? Em, ¿Qué obligaciones, digamos, podría llegar a generarle a los empleados el incremento del salario mínimo a partir del 2026? En principio, la obligación es de carácter imperativo para todos los empleadores. ¿Esto qué implica? Que todas las empresas, empresarios, debemos ajustar el salario mínimo que corresponda al año 2026. Por consiguiente, todo contrato de trabajo cuyo salario sea inferior al nuevo salario mínimo legal mensual vigente debe necesariamente ser ajustado a partir del 1 de enero del año 2026, igual que esto correspondería al auxilio de transporte que se decida fijar en previas reuniones que se están realizando. ¿Hay de pronto algún caso en el que el empleador no esté obligado a subir el sueldo a un empleado porque aumentó el salario mínimo? En efecto, como le indicaba inicialmente, al ser una obligación de carácter imperativo, todas las empresas están en la obligación, sin excepción alguna, de aumentar el salario mínimo que se fije para el año 2026. Esto atendiendo a trabajadores que laboren la jornada máxima legal permitida. Esto es importante recordarlo, toda vez que de no hacer este ajuste, el empleador pues podría someterse a ciertas infracciones de carácter laboral. Y por ejemplo, como tú lo dices, ciertas infracciones, pues entonces, ¿qué pasa si una empresa no hace ese ajuste? ¿Qué puede acarrearle ya específicamente entrando a conocer las consecuencias? Las consecuencias, claro, de consecuencias legales, podemos estar hablando de sanciones administrativas. Recordemos que en Colombia el máximo ente de control resulta ser el Ministerio de Trabajo. En este caso, pues a través de sus direcciones territoriales puede iniciar una investigación administrativa, con ello determinar que en efecto no se está dando cumplimiento al decreto que aumenta el salario mínimo legal vigente, lo que daría lugar a aplicar multas que pueden ascender entre 1 hasta 1000 veces el salario mínimo legal mensual vigente. Adicional a ello, también el trabajador puede iniciar algún tipo de reclamación en contra de su empleador, llámese una demanda laboral o algún tipo de reclamación ante el Ministerio de Trabajo. Inclusive daría lugar a que el trabajador termine el contrato de trabajo con justas causas atribuibles al empleador porque claramente pues no se le está reconociendo el salario que corresponde. ¿Y cómo afecta, digamos, este incremento a los trabajadores que tengan salario integral o un esquema mixto? En cuanto al salario integral, pues debemos tener en cuenta que el salario integral corresponde o se adecua a lo que se define como salario mínimo legal mensual vigente. Ello implica que, por supuesto, al aumentar el salario mínimo legal mensual vigente, pues ello implica que este salario integral va a aumentar, toda vez que pues el mismo toma como base el salario mínimo legal mensual vigente. Frente a ello, es muy importante que tengamos en cuenta que efectivamente se debe entrar a determinar si existen ciertos parámetros definidos o establecidos que nos permitan establecer, porque pues ello implica entrar a modificar la porción del salario que corresponde por una parte al factor prestacional y al factor salarial. Recordemos que en materia de salario integral, el 30% de ese salario corresponde al factor prestacional, lo que implica, por supuesto, que van a haber unas modificaciones atendiendo a este incremento del salario mínimo para el 2026. Y digamos que ya yéndonos un poco al tema del aumento y ya no tanto de pronto de los trabajadores, em, ¿qué normas regulan como estos aumentos salariales, ¿no? Frente a las normas reguladoras, digamos que establecen los parámetros que se fijan para este incremento del salario mínimo legal vigente, en efecto se parte de una negociación colectiva.
Es decir, sabemos que hay diferentes grupos de interés que entran a generar una negociación colectiva, ya desde convenciones o pactos colectivos. Partimos claramente del decreto que define el salario mínimo legal mensual vigente e inclusive podemos estar hablando de la constitución política que establece el derecho al trabajo y con ello ciertas garantías que se deben establecer o materializar, entre ellas el correspondiente o la correspondiente contraprestación por la actividad o el servicio prestado. Entonces, desde la Constitución política, así como el Código Sustantivo del Trabajo, establecen ciertos parámetros y lineamientos que se deben tener al momento de generar el incremento del salario mínimo. Y desde el punto de vista jurídico, ¿cómo deben prepararse los empleadores para asumir el posible, no, el aumento que será para el próximo año? Pues en efecto, es importante al interior de las compañías realizar un proceso minucioso de auditoría y proyección de costos, atendiendo a que claramente se va a entrar a generar un incremento que ello implica, por supuesto, un aumento de salarios, de prestaciones sociales, de aportes a seguridad social, y con ello es importante que las empresas tengan una proyección de costos que les permita establecer y segmentar este recurso económico con el cual pues, se va a entrar a reconocer a cada uno de los trabajadores. Asimismo, establecer una revisión exhaustiva de los documentos que tienen al interior de la compañía, tales como contratos de trabajo, reglamento interno de trabajo, políticas internas, para ello determinar y establecer directrices que regularán estos aspectos en relación al aumento del salario mínimo legal vigente. Asimismo, será importante pues, establecer una comunicación interna para efectos de poder abordar lo consecuente al aumento del salario mínimo legal mensual vigente, recordando que en todo caso esto queda establecido por decreto y su aumento es de manera automática. Y para los trabajadores como tal que de pronto lleguen a tener un poco de duda sobre este tema, ¿es necesario modificar los contratos laborales por escrito si se autoriza un aumento? O sea, ellos deben verlo y firmarlo en alguna parte o el aumento se realiza de forma paulatina, sin contrato. En principio, no es estrictamente necesario modificar el contrato por escrito, solo para registrar el aumento del salario mínimo legal mensual vigente. Si el contrato está definido como que la forma de pago y la contraprestación será el salario mínimo para el año correspondiente, esta, digamos que obligación no será necesaria, toda vez que el aumento, como le indicaba, es por disposición legal. Ello implica que se hace de manera automática y con ello pues, se debe reflejar a partir del 1 de enero del año 2026. Y ya para finalizar, de pronto me surge otra duda y es, ¿qué acciones puede tomar un empleado si no ve reflejado ese aumento? En principio, el trabajador puede iniciar una reclamación directa ante su empleador directo, estableciendo y indicando el por qué no se ha visto reflejado el incremento salarial. En segundo lugar, y en el caso de una negativa por parte de la empresa, lo que podría ocurrir es que el trabajador puede presentarse ante un inspector de trabajo, presentar la correspondiente queja, lo que daría lugar a que el inspector de trabajo realice una investigación de índole administrativa al interior de la compañía para entrar a verificar el por qué no se está haciendo el incremento de esta disposición legal, lo que daría lugar a, por supuesto, investigaciones administrativas e inclusive daría lugar a que el trabajador inicie una demanda laboral ante un juez laboral.